Hola, hola, ¿me escuchan todos bien? Me hagan así con la manito. Perfecto, se escucha perfecto. Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muy bienvenidos también a esta actividad que han programado, que la verdad que son muy útiles para ustedes. Siempre nosotros los profesionales de la nutrición y de la salud hacemos cosas en pos para mejorar la calidad de vida, en este caso de las personas que tienen diabetes. Y bueno, y ese es nuestro propósito, ¿no? Entonces, todo lo que podamos aportar desde nuestra experiencia bienvenido sea para organizar estas actividades para todos ustedes, ¿sí? Para sus familias. Así que bueno, nuevamente bienvenidos. La idea es que esto sea una especie de taller, ¿sí? No es un monólogo, no vengo acá a dar una clase, sino que aquel que, si bien tiene el chat para preguntar, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y lo vamos interactuando. Y bueno, la idea es que ustedes se saquen dudas, ¿está? Porque tenemos que aprender. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de los profesionales. Así que bueno, si les parece, pongo la presentación. A ver si ahora me sale. Ahí está. Ahí se ve perfecto, Patricia. A ver, ponele la copita y empieza la Sí, presentación. ahí va. Ahí va. Bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar. Yo le puse este título a la presentación porque si bien la base o el sentido de esta charla es un poco focalizarnos en la parte de conteo de hidratos, que quizás es la parte más compleja y nosotros entendemos desde el lugar que ocupamos que es muy difícil contar hidratos. A algunas personas les lleva mucho tiempo entender la dinámica del conteo, interpretar cómo vamos a llevar a cabo esta estrategia de tratamiento. Pero bueno, antes de llegar a esa situación, hay muchas otras cosas en las que nos tenemos que desasnar, ¿no? Que tenemos que comprender primero dónde están los hidratos de carbono, que es de lo que siempre les hablamos en las consultas, qué tipo de hidratos de carbono podemos encontrar en los alimentos, porque ustedes básicamente consumen alimentos, los chicos consumen alimentos, no consumen nutrientes, pero es importante reconocer los distintos tipos de hidratos de carbono, las calidades de los distintos tipos de hidratos de carbono, pero también es importante sacarnos de encima algunos mitos, que a medida que va transcurriendo la presentación, vamos a ir haciendo hincapié en algunos mitos que son los que nosotros habitualmente nos encontramos en la consulta diaria y que seguramente a ustedes les habrá pasado de escuchar de alguna consejería que les han dado, nos ha pasado de pacientes y familias que vienen a la consulta con algún mito que se lo dijeron otros profesionales inclusive, ¿sí? Entonces, a veces no estamos todos tan capacitados en este tipo de diabetes que es bastante particular. Entonces, yo basé mi presentación en eso y por eso el título es este. ¿Se puede comer rico y saludable en diabetes tipo 1? Bueno, vamos a ver qué pasa a lo largo de la presentación. Yo soy Patricia Palenque, así que bueno, vamos a ver un poquito esto. Estos son los contenidos de esto que yo quiero llamar taller para interactuar con ustedes, no, no quiero que sea solo una simple clase. Vamos a focalizarnos en lo que son los pilares del tratamiento en la diabetes, el diseño del automonitoreo. ¿Por qué lo puse acá? Bueno, porque para nosotros los profesionales es muy importante que ustedes sepan diseñar bien, traer bien hecho un automonitoreo, que no solo consiste en que ustedes anoten las glucemias en cada uno de los momentos donde los chicos se monitorean, ¿sí? Se automonitorean, sino también que necesitamos otra data para poder interpretar bien qué está pasando y para poder actuar, para que los doctores puedan hacer modificaciones en el tratamiento farmacológico, que en este caso es la insulina, ¿sí? Entonces a veces es muy difícil hacer cambios porque no se trata solo de cambiar dosis de insulinas porque sí, si no tenemos la suficiente data para poder hacer esos cambios, ¿sí? Entonces a veces eso nos cuesta interpretación cuando no tenemos la información completa. Por eso ahora vamos a ver un poquito en qué consiste el diseño del automonitoreo para que todo funcione mejor y para que sus doctores puedan trabajar con mayor precisión. Por supuesto que vamos a hablar del plan alimentario saludable, en qué consiste un plan alimentario saludable, y dentro del plan alimentario vamos a meternos un poco en el mundo del conteo de hidratos de carbono y por supuesto también vamos a ver
un poco de algún breve comentario sobre lectura de etiquetas que también esté relacionado, por supuesto, con el conteo de hidratos de carbono. Ahí a la derecha tienen el simbolito, lo que nos identifica, digamos, el símbolo que identifica a la diabetes. Los objetivos nutricionales de esta charla, taller, es, por supuesto, proponerles a ustedes que la alimentación saludable que todos deberíamos hacer, incluso los chicos, niños, niñas y adolescentes con diabetes, pueda permitir su crecimiento y desarrollo en, digamos, el objetivo genético que tiene cada uno, en el objetivo para cada uno, que esto es individualizado, por supuesto, no hay un plan alimentario para diabéticos, como en algún momento nos habían propuesto, o a veces pasa de escuchar esta oración, el plan alimentario para diabéticos, ¿sí? Es un plan alimentario que tiene que permitir el crecimiento y desarrollo normal de los chicos, y esto es la misma propuesta para cualquier niño, niña y adolescente, independientemente si tiene o no diabetes. Pero por supuesto que en este tipo de patología tenemos algunas restricciones y tenemos que ser cautelosos. Tenemos que tener propuestas para que ustedes puedan, y toda la familia, puedan adquirir hábitos saludables. Esta es una propuesta no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino también para toda la familia, porque en verdad estamos tratando con menores, con lo cual tenemos que hablar con las familias, y el cambio y la modificación de los hábitos es para toda la familia. Las modificaciones en el plan alimentario es para toda la familia, ¿sí? Nos pasa muchas veces de que cuando empezamos a ordenar un poco la alimentación de los chicos, bueno, mejoramos también la calidad y el estado nutricional de la familia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Mejoramos el peso de las personas, mejoramos la calidad de los alimentos que consumen, mejoramos el estilo de vida, porque les damos también algunas propuestas para que puedan tener un mayor nivel de actividad física, y eso también contribuye a buenos o mejores controles glucémicos. Todo esto, por supuesto, lleva tiempo, pero bueno, son las propuestas para toda la población en general. Por supuesto que los objetivos nutricionales también van a estar dados para tener un mejor control glucémico, pero vamos a ver que no es lo único que nos importa en este caso, y también las propuestas y objetivos nutricionales van a estar dadas para que podamos prevenir complicaciones futuras. Entonces, a mí siempre me gusta hablar de cuáles son los pilares del tratamiento en la diabetes, y siempre me gusta compararla con la mesa, ¿no? Si nosotros tenemos una mesa de 4 patas, y en este caso cada pata representa una variable o una característica del tratamiento en las personas que tienen diabetes, y hay alguna pata que se rompe, alguna pata que está floja, alguna pata que está gastada, por supuesto va a haber un desequilibrio de esa mesa y no la vamos a poder usar como corresponde, no va a estar disponible para ser usada como corresponde. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Cada pata representa una de las características del tratamiento para las personas que tienen diabetes. Una es, por supuesto, el tratamiento farmacológico, que es de las primeras cosas en las que ustedes se educan, que ahora los chicos necesitan de insulina, y reconocer qué hace la insulina, cuál es su beneficio, por qué tenemos que aportar insulina al cuerpo y las funciones que cumple, en qué momento del día, los tipos de insulina, de todo lo que se habla en la primera instancia al debut de la diabetes. La otra pata está relacionada con el ejercicio, el nivel de actividad física de las personas. Todas las personas, absolutamente todas, si tenemos un mejor nivel de actividad física, tenemos mejores posibilidades de prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, aún cuando ya tenemos una enfermedad crónica no transmisible instalada, como es la diabetes, ¿sí? Aún así podemos mejorar el control de esa patología. Y en muchas situaciones, no digo específicamente en la diabetes, pero en otras patologías, hasta a veces el nivel de actividad física mejora tanto el estado de salud de las personas que hasta se evitan hasta algunas medicaciones, ¿sí? No es el caso de la diabetes, pero a ese nivel les hablo de los beneficios que tiene el ejercicio, desde edades tempranas tratar de inculcar esto, ¿no? Y, por supuesto, las otras patas están relacionadas con el plan alimentario, de lo que vamos a hablar más adelante,
Y con el automonitoreo. Acá me quería detener un poquito porque es una de las primeras cosas que yo le mencioné en los objetivos de esta clase. Ahora, todo esto está basado en una base, tenemos una base que está, digamos, conformando estos 4 pilares de tratamiento, que es la educación, ¿sí? Si nosotros no nos educamos en cada uno de estos componentes de tratamiento de la diabetes, es muy difícil que lo podamos llevar a cabo. Y esto no se logra en una charla, en una consulta, al debut de la diabetes y después no lo escucho más. La idea es que continuamente nos estemos educando en estos 4 pilares del tratamiento, que cada vez que tengamos duda volvamos a reforzarla. Muchos de estos pilares a lo largo de los distintos momentos biológicos se van modificando, entonces tenemos que hacer ajustes en cada uno de estos pilares, como por ejemplo en la insulina, en el plan alimentario. Entonces es importante todo el tiempo estar volviendo a reeducar sobre cada uno de estos componentes y ustedes sepan que, bueno, tienen a mano a todos sus médicos de cabecera, sus profesionales que los atienden en el servicio, y bueno, están a disposición de ustedes para que ustedes consulten todas, absolutamente todas las dudas, ¿sí? Pero la educación, digamos que en la evidencia científica nos muestra que cuando las personas están continuamente educándose en estos componentes, bueno, tienen mejores controles glucémicos. Entonces vamos a hablar un poquito del automonitoreo. Ahí estaba la silla rota. Por ejemplo, si yo manejo bien la insulina, si yo cumplo con las pautas alimentarias, realizo relativamente bien el automonitoreo, pero no me muevo, bueno, eso va a hacer que las cosas no me salgan tan bien, ¿sí? Las respuestas o, digamos, los objetivos a los que yo quiero llegar a veces no van a ser los deseados si alguna pata de la mesa no está correctamente ajustada. Con respecto al automonitoreo, ¿sí? Esto es bien importante que podamos entender justamente todos los componentes que forman parte de un automonitoreo. Nosotros necesitamos, los profesionales de la salud y de la nutrición y de la diabetes, necesitamos ciertos datos para interpretar mejor la situación de cada niño, niña y adolescente. Necesitamos saber cuáles son sus controles glucémicos. A ver si tengo acá el lapicito, que no lo veo. Acá. Ahí va. Necesito tener los controles glucémicos, eso a todos nos pasa, que si no tenemos los controles glucémicos, si no los tenemos registrados, fíjense que yo acá tengo una especie de librito, donde en cada uno de los cuadraditos, en los distintos días de la semana, en los distintos horarios y comida, bueno, necesito tener esos datos, registrar esos datos. Y a veces es muy común que nos llegan a la consulta solamente con el aparatito, ¿sí? Y la verdad es que en el aparato, por supuesto que los profesionales pueden visualizar qué pasa para atrás en forma retrospectiva con esos controles glucémicos, pero cuando yo los registro en esta especie de diario que tengo acá, y ustedes mismos pueden visualizar mejor e interpretar mejor qué es lo que está pasando con esos controles glucémicos. Porque ustedes se acuerdan el valor que tuvo ahora en la última comida, el que estuvo en el anterior, o en 2, 3 controles atrás, pero no se acuerdan en el resto del día, no se acuerdan qué pasó ayer, no se acuerdan qué pasó en la semana, ¿sí? Entonces, si yo los voy anotando, puedo ver la tendencia de esos valores de glucemia. Y al médico le resulta mucho más sencillo interpretar qué es lo que está pasando, si hay que ajustar la insulina, preguntar por qué pasó tal o cual cosa cuando ve algún valor raro en el control del diario y que seguramente en alguna situación fue particular y ustedes se acuerdan. Ah, ahí justo había ido, no sé, vinieron los amigos y le invitaron a jugar al fútbol, se movió más, por eso tuvo más bajo. O, no sé, se aplicó mal la insulina, o no, estaba enfermo o se sentía mal. Bueno, uno lo relaciona con algo en general. Por eso es importante registrar absolutamente todo. ¿Es un plomo anotar todo esto? Bueno, yo no les voy a decir que no, pero la verdad es que cuando uno se acostumbra a hacer estos automonitoreos, los resultados que tenemos a la hora de poder intervenir son mejores, ¿sí? ¿Qué otro dato necesitamos además de los controles de glucemia? Bueno, por supuesto, saber qué comió, ¿sí? ¿Qué comieron los chicos? Entonces es importante que nos anoten el horario de las comidas, qué comió,
tratar de ser lo más preciso posible en el sentido de decir, bueno, a ver, comió pollo con arroz y tomates cherry, por decirle algo, ¿sí? Bueno, genial, está bueno que me lo anotes. Ahora, es mucho más preciso si podemos saber cuánto de arroz comió, qué parte del plato ocupaba el arroz. No hace falta pesar nada acá, no hace falta medir nada, pero aunque sea del plato tradicional con el que se manejan, y comió un cuarto de plato de arroz, comió medio plato de arroz, qué tipo de arroz era, o qué tipo de otro alimento feculento es el que comió ahí, o no comió ninguno y por eso después entiendo que le bajó y se puso la insulina. Bueno, por eso es importante registrar también qué comió, ¿sí? Y nosotros ahí también lo que visualizamos, no solamente la cantidad de hidratos que comió, sino que vemos el todo. Ustedes fíjense que acá tienen un plato, abajo a la izquierda, donde vemos un poco de todo, ¿sí? Entonces, si yo tengo registrado que comió, no sé, un guiso de lentejas, tenía verduras, tenía carnes y lo acompañó con una fruta, bueno, y habitualmente vemos que los platos son así de variados, lo felicito porque realmente tiene un plato variado. Ahora, cuando yo veo que lo que me anotó está genial, me anotó que comió medio plato de arroz con una milanesa, y acompañó la comida con pan, no es que esté mal, y sistemáticamente veo ese tipo de platos en el diario, bueno, también tenemos que ajustar la calidad alimentaria, ¿sí? Porque los controles glucémicos no dependen solamente de si me apliqué bien la insulina, dependen también de la calidad de lo que como, de la variedad de lo que como. Ustedes recuerden que los hidratos de carbono que consumimos con los alimentos se tienen que absorber. Y no todos los tipos de hidratos de carbono que están en los alimentos se absorben de la misma manera. ¿Sí? Una cosa es que yo como un plato blanco de fideo con un poquito de queso, y otra cosa es que me como un guiso de fideos con verduras, con carne, con algún otro ingrediente. Va a responder diferente la glucemia, ¿sí? A ese plato más variado. Los hidratos de carbono de ese fideo, al tener muchos más ingredientes en el plato, se van a absorber más lento. Todos aquellos carbohidratos que se absorben más lento, vamos a hacer que las glucemias aumenten más lentamente y se mantengan más tiempos constantes. En cambio, si yo me como un plato de fideo blanco sistemáticamente, o mis platos suelen ser muy monótonos y de color blanco generalmente, es porque no estoy comiendo un plato variado, no estoy incorporando variedad de alimentos, por ende no estoy incorporando variedad de ingredientes, y las glucemias van a aumentar más, porque hay gran cantidad de carbohidratos, una gran carga de carbohidratos, y no solo eso, sino que como no hay nada que me frene la entrada de ese carbohidrato de esos almidones van a entrar más rápido que si yo los acompaño con algún alimento rico en fibra. Ahora vamos después a tocar un poquito más este tema. ¿Qué más necesito anotar yo en el automonitoreo? Por supuesto, la cantidad de insulina que me puse, ¿sí? No solamente qué glucemia tenía, sino cuánto me coloqué. Y también tengo que anotar, si hago el conteo, bueno, ¿cómo conté yo ahí? Me puse tantas unidades de insulina porque conté que comí, no sé, 30 gramos de carbohidratos, 50 gramos de carbohidratos, 60 gramos de carbohidratos. Toda esta data nos sirve mucho para interpretar mejor qué vamos a hacer con el tratamiento farmacológico y qué cosas hay que ajustar dentro de todas estas variables que vimos acá, que registramos en este automonitoreo. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo de un registro alimentario, ¿sí? De un paciente, que fíjense, acá a la izquierda nos anota la fecha, nos anota el horario, nos anota más a la derecha lo que comió, ¿sí? Algunas veces lo anota con mayor precisión que otras, pero bueno, yo un poco miro esto, pues yo les pido con ensalada de zanahoria y huevo, merendó Nesquik, un vaso de Nesquik, una chocolatada,
con 2 cucharadas que le puso de cacao, 3 tostadas de pan blanco con queso Filadelfia, después comió manzana, después se comió un sándwich de pan blanco, mayonesa, pavita, también comió algunos tomates cherry, después comió de postre una banana, más tarde comió un sándwich de jamón y queso. Bueno, ustedes cuando miran un poquito todo eso, rápidamente uno también se da cuenta, a ver, qué cosas hay que ajustar acá. Sí, está perfecto, no me importa que me mienta, yo no quiero que me mienta, quiero al contrario, me anote todo lo que comió. A veces no les pedimos que sea tan extenso, no quiero que durante un mes me anote todo, ¿sí? Pero por lo menos antes de ir a la consulta, 3, 4 días antes, le sirve mucho al médico y a los licenciados en nutrición, nos sirve mucho que nos anoten todo esto, aunque sea 3, 4 días antes de ir a la consulta, ¿sí? Fíjense en que después también me anota la cantidad de carbohidratos, porque este paciente hace conteo, la cantidad de carbohidratos que contó, que yo ahí voy supervisando, si está bien, si está mal, si sobreestimó o subestimó, la glucosa que tenía al medirse antes de cada comida y qué unidades de insulina se puso en cada una de las comidas. Bien, eso con respecto a automonitoreo. Vamos a otros de los pilares del tratamiento, que es lo que nos convoca hoy, que es el tema del plan alimentario. ¿Sí? También sobre la base de la educación permanente en alimentación, siempre debe ser así, porque siempre hay cosas para ajustar, siempre hay cosas nuevas para aprender, siempre hay cosas nuevas que nosotros vamos leyendo y nos vamos capacitando también y vamos aportando al plan alimentario. No son todos los planes alimentarios iguales, son individualizados, cada uno tiene sus características. Entonces, siempre hay que hacer algún ajuste y no son los mismos ajustes en todas las personas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que significa una alimentación saludable. Y acá quiero desterrar el primer mito, ¿sí? Donde esto que a veces escuchamos, donde tengo que hacer ahora un plan alimentario para diabetes. Tengo diabetes, no puedo comer papa, no puedo comer pan, no puedo comer arroz, no puedo comer batata, tengo que sacar los almidones, no puedo comer galletita, no puedo comer absolutamente nada, tengo que sacar todo de la alimentación, ¿sí? Eso ya no sería un plan alimentario saludable. De hecho, les cuento que hoy en día en ningún tipo de patología hablamos de dieta, básicamente, ¿sí? Ya esto de dieta quedó como obsoleto. Hablamos de plan alimentario, hablamos de patrones alimentarios y siempre intentamos que vayamos más hacia los patrones alimentarios saludables, más allá de los más reconocidos que hay, no sé, la dieta mediterránea, patrón alimentario mediterráneo, vegetariano, plant-based, no importa, ¿sí? No pretendo que sean vegetarianos, pero dentro de lo que cada uno tiene la posibilidad de consumir, dentro de lo que cada uno tiene el hábito de consumir, siempre tenemos la posibilidad de hacer mejoras, no para llevarlo a un patrón mediterráneo, sino para mejorar la calidad de lo que come. Y siempre tenemos posibilidad de hacerlo. No sé si reconocen esta gráfica, si sabían que nosotros en nuestro país contamos con guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? Y la gráfica que nos representa a nosotros como población es esta especie de círculo, parecería un plato, pero en verdad es un círculo, ¿sí? Donde tenemos dividida las distintas proporciones de alimentos que deberíamos incorporar al día. Fíjense en que lo que más deberíamos incorporar al día son los vegetales, acá en verde, de distinta variedad y color. Después le siguen en segundo orden, acá en amarillo arriba, todo lo que serían los granos, cereales, pastas, harinas, tubérculos, las legumbres, ¿sí? Todos los alimentos feculentos estarían en este sector. Y siempre es importante remarcar, y hoy tenemos posibilidad de hacerlo, les enseñamos a las familias también, a encontrar otras opciones a lo que es el arroz blanco, el fideo blanco, la harina blanca refinada, y las preparaciones nos quedan ricas igual. A ver, yo pretendo que coma de acá en adelante solo pizza hecha con harina exclusivamente integral, no, pero por ahí le doy la opción. Bueno, ya que vas a amasar, ponemos mitad y mitad, o empezamos para poner 3/4 parte de harina blanca y una cuarta parte de harina integral, que hoy en todos los supermercados
se venden y están al mismo precio, digo, ¿sí? Y la calidad de esa masa cambia. No solamente cambia la calidad porque me va a aportar fibra, me va a aportar otros componentes bioactivos, sino también porque esos carbohidratos se van a absorber más lento y voy a tener mejores controles glucémicos. Y sigo comiendo una pizza rica igual, ¿sí? Entonces, poder reconocer otros granos, otros cereales, otros tipos de granos feculentos para poder incorporar más fibra en la alimentación, le hace muy bien al cuerpo, tenga diabetes o no tenga diabetes. Y bueno, y el resto de los grupos de los alimentos. Acá tenemos el grupo de leche, yogures y quesos, preferentemente magros o de menor tenor graso. Tenemos el grupo de las carnes. El orden que figura acá en nuestras guías alimentarias tiene una razón de ser, donde empezamos a querer involucrar a la gente en consumir más pescados, carne de cerdo. La carne de cerdo, no sé si ustedes sabían, ¿sí? No hablo del chancho, ¿sí? Hablo de la carne de cerdo. Tiene los mismos tipos de corte que la carne vacuna, pero tiene un mejor perfil de grasa que la carne vacuna. Tiene grasa, el mismo tipo de grasa que el aceite de oliva. ¿Sí? Las grasas monoinsaturadas, los ácidos grasos oleicos, que son tan buenos para el corazón. Bueno, la grasa de cerdo, los cortes magros, tienen menor contenido de grasa que la carne vacuna, puedo hacer las mismas preparaciones que haría con la carne vacuna y tienen mejor perfil de grasas, ¿sí? Por si no lo sabían. Bueno, y también está el pollo, y al final dejamos la carne vacuna con cortes magros. Después le siguen el grupo de las grasas, que son los aceites, las semillas, los frutos secos. Por ahí siempre me dicen, pero los frutos secos son muy caros. Bueno, no hace falta tampoco comprarse una gran cantidad. Tenemos al maní, que el maní, si bien, digamos, se considera un fruto seco, viene del grupo de las legumbres, por su composición química lo consideramos un fruto seco y es muy rico y es más barato y uno lo puede adquirir en forma natural en una verdulería, que lo venden inclusive con su cáscara, ¿sí? Y tiene un muy buen perfil de grasas. Hoy en día, inclusive en los supermercados, no digo solamente en las dietéticas, sino en los supermercados, venden pastas de maní sin agregado de azúcar, que no son caras y que son muy ricas y que es una opción cuando los chicos quieren untar un pancito y que siempre dicen, puedo comer dulce de leche, y a veces cuando les propongo, probá con la pasta de maní, ¿sí? Y la verdad que les encanta, ¿sí? Es una opción saludable y pueden comer un pancito con pasta de maní como si fuese un pan con dulce de leche. Pero bueno, hay que reconocer todas estas opciones. ¿Tengo que comer en un desayuno solamente una infusión con un pancito integral y queso blanco? La verdad es que no, a menos que te guste, ¿sí? Tenemos muchas otras opciones y no hace falta que sea solo una infusión. Se puede tomar una chocolatada, pero por supuesto no me tiene que quedar la leche negra, con una cucharadita de cacao común es suficiente. Se puede hacer un frappuccino, se puede hacer un licuado, se puede hacer un batido. Bueno, tenemos un montón de opciones. Se puede hacer un smoothie, ¿sí? Y tenemos posibilidades de mejorar y que desayune y meriende rico. ¿Con qué lo voy a acompañar? Y bueno, te puedes hacer un tostado con un poco de queso y tomate, te puedes untar el pancito con pasta de maní, te puedes hacer un pancake muy sencillo, que a veces hasta les doy la receta y se llevan los recetarios para poder hacer algunos pancakes o algunas otras opciones saludables, algunos budines y demás, que lo puedan hacer perfectamente, y no es que no puedan comer una porción de budín, una porción de bizcochuelo. Prefiero que coman la porción de bizcochuelo y no que compren galletitas comerciales, aunque sean light, ¿sí? Siempre una opción casera va a ser más saludable que una opción comercial. Y al final tenemos justamente este grupo de alimentos del que les hablo, que son los opcionales, ¿sí? Aquellos alimentos que tienen mucho contenido en grasa de mala calidad, que tienen muchos azúcares, que son muy ultraprocesados, es decir, que tienen muchos ingredientes que nosotros no tendríamos en nuestra casa, colorantes, saborizantes, espesantes y un montón de otros aditivos que hoy vemos que son los que están perjudicando la salud de las personas, ¿sí? Por esto de los sellos que ahora aparecen en los supermercados, donde uno puede reconocer un producto,
más sellos negros tiene ese producto, más ultraprocesado es, de menor calidad es, ¿sí? Entonces, la alimentación saludable, en definitiva, necesita, o que lo que necesita es que un niño adolescente con diabetes, digamos, no difiere de la de un niño sano. Si un niño con diabetes tiene que hacer el mismo plan alimentario que la de un niño que no tiene diabetes. Todos tienen que comer lo mismo, todos tienen que hidratarse con bebidas sin agregado de azúcares, moverse un poquito más, como dice acá arriba, y disminuir el consumo de sal. Hasta ahora vamos bien, si alguien me quiere contestar, porque yo no los veo. ¿Se me Sí, fueron? hasta ahora perfecto, ¿eh? No, estamos todos Genial, conectados. genial. Por Porque el chat no tengo ninguna consulta, pero podemos seguir. Si sí, alguien quiere preguntar, vayan poniendo preguntas, así después las discutimos, las ¿sí? leemos al final. Díganme si hablo muy rápido también, porque tengo como el hábito de hablar No, rápido, pero se entiende perfecto. genial, genial. Entonces, siguiendo con el plan alimentario, ¿qué es lo primero que les decimos, ¿sí? En la consulta? No les hablamos de las dietas, como les decía yo recién. Lo que quiero es que tengamos un orden de comidas, organizar las comidas del día, pero como en cualquier persona, ¿sí? Dependiendo sus hábitos, sus costumbres. Entonces, es importante organizarnos un poquito. ¿Qué significa esto? Yo me voy a poner insulina antes de cada comida. La insulina, ¿qué hace? Va a permitir que yo aproveche los carbohidratos que consumo con esas comidas, en desayuno, almuerzo, merienda, cena, ¿sí? Cuando yo no tenía diabetes, cada vez que como, mi propio cuerpo produce insulina para que esos carbohidratos se transformen en energía y la insulina es la que lleva ese carbohidrato o esa energía a cada uno de mis células y tejidos, ¿sí? Ahora, esa función o ese error lo tengo yo, porque antes de comer me tengo que aplicar la insulina justamente para que los nutrientes y los carbohidratos de esa comida puedan ingresar a mi cuerpo y la insulina la lleve a cada una de mis células y tejidos como fuente de energía. Con lo cual, la insulina y la comida tiene que haber un equilibrio en eso. Si yo me pongo la insulina y no como, tengo riesgo de bajón. Si yo me pongo poca insulina y como mucho, los valores me van a aumentar, ¿sí? Si yo comí una comida con muy poquito carbohidrato o nada de carbohidrato y previamente me puse la insulina, también tengo un riesgo de bajón. Por eso después vamos a hacer hincapié más en el conteo para poder mejorar esta situación y adaptarnos más a que el día que como menos me pongo menos insulina y el día que como más me pongo un poquito más de insulina. Pero siempre sobre la base de un orden, respetar las 4 comidas, ¿sí? Si yo no respeto las 4 comidas o salteo comida, lo que me puede pasar es que después ande picoteando por ahí, no me voy a estar poniendo insulina cada vez que picoteo, o peor aún, hay algunas personas que por ahí se ponen insulina y hacen un lío bárbaro, porque se van poniendo insulina en función de lo que van comiendo en forma desorganizada. Entonces llega un momento que tiene el efecto de se juntan esas acciones y tienen un bajón. Por eso es importante acá organizarnos, ¿sí? Realizar las comidas principales, ordenar los horarios de las comidas principales dentro de lo que cada familia tiene como hábito el horario de comida, no es que nosotros les imponemos, tenés que desayunar a las 7, 8, tenés que almorzar a las 12, tenés que merendar a las 4, no, vamos viendo, ¿sí? Cada comida, cada familia tiene su hábito, en qué momento, por ejemplo, va a cenar, algunos cenan a las 8, otros cenan a las 9, otros cenan a las 10, nos acomodaremos a eso, ¿tá? Veremos si entre medio de las comidas hay muchas horas de tiempo sin comer, por ahí en esas situaciones necesitará alguna colación. No todos necesitan colaciones, va a depender los horarios de las comidas. ¿Se entiende? Si yo tengo entre una comida y otra 3 horas de tiempo, no necesito colación. Ahora, si tengo 5, probablemente necesite colación. Y eso lo vamos viendo. A veces les pasa que en la semana por ahí no necesitan, pero al fin de semana están con otros horarios y por ahí sí los necesitan. Bueno, eso va a depender de cada uno, es muy individualizado. Entonces es importante organizar el día en función de lo que cada uno de los niños, niñas, adolescentes nos manifiestan. Y por supuesto acá tenemos que integrar a la familia a un estilo de vida saludable. No solamente tiene que comer saludable los chicos, sino también la familia. No le hago un plan
o un plato específico para el niño y el resto de la familia come otra cosa. Algunos errores frecuentes que nosotros encontramos a veces en el manejo alimentario de los niños con diabetes. Dietas muy restrictivas en energía, ¿sí? Las calorías o las kilocalorías que deberían ingerir al día no tienen que ser ni pocas ni muchas. Cada uno tiene sus propias necesidades y esto va a depender sobre todo del nivel de actividad física de cada uno, ¿sí? Entonces, no tienen que ser ni muy restrictivas ni tampoco tienen que ser hipercalóricas, dependiendo de cada situación, ¿está? Las dietas restrictivas en carbohidratos, esto que les decía recién, tengo diabetes, tengo que sacar todos los carbohidratos de la alimentación, todas las pastas, no puedo comer más papa, o la tengo que comer con frecuencia semanal, o no la puedo comer, si la como en el almuerzo, no la puedo comer en la cena. No, esto no es así, tiene que ser un plato armónico y todos los nutrientes tienen que incorporarse a lo largo del día, todos los días, ¿sí? No hay una frecuencia de consumo para la papa, ¿está? Ahora, no es que voy a comer todo el día papa y tampoco la voy a comer siempre de la misma manera. Tengo un montón de formas de preparar la papa, el arroz y las pastas en general. Dietas restrictivas en grasas sin contemplar la selección. Es muy común relacionar a las grasas con el aumento de peso. El problema acá no es la cantidad de grasa si está dentro del marco de lo que necesita cada niño, niña, adolescente, sino la calidad, la selección de grasa que hay que aportar. Ustedes fíjense en que a lo largo del día, por ahí de lo que más incorporamos en nutrientes son carbohidratos, que los distribuimos a lo largo del día. En cantidad le siguen las grasas y en mucha menor proporción le siguen las proteínas. Con lo cual, no es baja la cantidad de grasa que nosotros incorporamos al día o que deberíamos incorporar al día. El problema es la calidad de esa grasa. La calidad de las grasas, las mejores son por supuesto la de los aceites, variar los tipos de aceite, no quedarme siempre con el mismo tipo de aceite, no solamente tengo de maíz y girasol, tengo girasol oleico, tengo canola, tengo soja, tengo oliva, tengo un montón de variantes de tipo de aceite. En la variedad de los distintos tipos de aceite aporto distintos ácidos grasos y eso mejora mi perfil de lípidos, mi perfil de grasas. ¿Sí? Tengo aceites en los frutos secos, tengo aceite en algunas semillas que ahora es muy común por ahí consumirlas, no sé, las semillas de girasol, por decirles algo. Acostumbrarse a incorporar algunas semillitas en algunas comidas, no son caras y la verdad es que son muy beneficiosas porque tienen, sobre todo lo que es chía y lino, tienen muy buen aporte de grasa. Si nosotros las activamos un poquito o las molemos un poquito, aprovechamos su grasa además de su fibra. ¿Sí? Entonces, es importante reconocer las grasas en los distintos alimentos, en los distintos tipos de carne, como le decía recién, no es lo mismo comer todos los días carne vacuna a intercalar cerdo, pollo, pescado, vacuna, ahí entra un mejor perfil de grasa también al organismo. Entonces, también hacemos una prevención con respecto al riesgo de enfermedad cardiovascular. Dietas monótonas que además no respetan el apetito del niño, ¿sí? Todos los días le doy lo mismo, le hago una dieta, tenés que comer esto, se lleva del hospital un plan de dieta. Ya no existe eso, ya no damos planes de dieta en el hospital, exceptuando algunas situaciones muy particulares, pero si no, para este tipo de situaciones no hay plan de dieta. Respetamos los hábitos y gustos de las personas dentro de lo que es un patrón alimentario saludable, por supuesto. Hacemos algunos ajustes en algunas situaciones, buscamos otras opciones, alternativas, para que no tenga un plan alimentario monótono. Acá, entonces, lo importante es reconocer, ¿solo nos importa contar bien los hidratos de carbono cuando realizo conteo, cuando me empiezo a entrenar en esto? Ojo con esto, ¿sí? Porque a veces nosotros, y hacemos, por ahí yo hago mea culpa, en el afán de decir, bueno, quiero que haga el conteo para que tenga un mejor control glucémico, ¿sí? Entonces, hay pacientes o hay familias que interpretan, genial, aprendo el conteo, entonces me voy a este lado, a la parte derecha, ¿sí? Total, ahora cuento los hidratos, entonces ahora puedo comer todo esto. Total, si como más de esto, me pongo más insulina porque ahora lo sé contar
y voy a estar genial con mis controles glucémicos. Y esto es lo que les decía hace un rato, ¿sí? No solo me importa el control glucémico, por eso estamos hablando de un plan alimentario saludable. Yo puedo contar bárbaro los hidratos y todos los días como papa frita, pan de hamburguesa, harinas refinadas, masitas dulces, helados, etcétera, y probablemente lo cuente bien, porque eso nos pasa, de verlo, lo cuentan perfecto, pero ¿qué tengo yo acá? A ver si alguien me quiere responder. ¿Qué calidad de nutrientes tengo acá? ¿O qué es lo que ven en esta imagen? Alguien que me hable. Pueden habilitarse el micrófono, ¿eh? Alguien que quiera Sí, responder. alguien que levante la mano y quiera hablar. ¿Qué vemos acá en esta imagen? Yo cuento bien los hidratos y me aplico bien por la hamburguesa, por la papa frita, por las donuts, por las galletitas dulces, por, no sé, los muffins. ¿Cuál sería el problema acá? Bueno, no se animan. Nadie se anima. Esto No. es una interacción, anímense. A ver, el que quiera se puede habilitar directamente, ¿eh? El Sí, micrófono. ¿Se escucha ahí? sí, ¿Se Sí, escucha? sí, sí, Ah, sí. no, que escuchamos. son hidratos de carbono de índice glucémico muy alto. Bueno, muy bien. Acá me introdujo un concepto que no sé si todos están familiarizados con el índice glucémico, pero bueno, lo explico un poquito. ¿Cómo es tu nombre? Que no te veo. Carlos, Carlos, mucho gusto, Carlos. Bueno, acá Carlos me dice, estos alimentos tienen hidratos de carbono de alto índice glucémico. ¿Qué significa este concepto? Habitualmente nosotros por ahí no lo referimos así a cada uno de ustedes, pero nosotros sí lo trabajamos en lo que esto es la parte más técnica, científica, ¿no? Esto significa que todos estos alimentos provienen, fíjense acá abajo, de harinas refinadas y muchos de ellos además tienen azúcares agregados, tienen azúcar, ¿sí? Algunos no tienen, pero otros tienen azúcar y los que no son harinas refinadas. ¿Qué habíamos dicho antes o que ya les había dicho yo anteriormente? Si yo me como un plato blanco de fideo, un plato blanco de arroz, no le agrego nunca una fibra, una verdura, un vegetal o no es variado, esos carbohidratos se van a absorber más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Acá tengo todas harinas refinadas, sobre todo en todo lo que es de dulce, ¿sí? En las donas, en las galletitas dulces, en las masitas, ¿sí? Ahí tengo carbohidratos de absorción rápida porque tienen azúcar, tienen sacarosa y además están hechas con harinas refinadas. Entonces, ¿cómo se van a absorber esos carbohidratos? Se van a absorber más rápido. ¿Tá? Yo con la insulina, ¿voy a mejorar la velocidad de absorción de estos carbohidratos? ¿Qué opinan ustedes? Yo me no, aplico bien la insulina. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿sí? Yo solamente lo que hago es contar bien lo que estoy comiendo y me aplico con mucha precisión. Esto tiene, no sé, 40 gramos de carbohidrato y me aplico la insulina para 40 gramos de carbohidrato porque ya lo aprendí, me lo enseñaron los doctores, lo entiendo, lo pude manejar. Entonces me aplico la insulina para los 40 gramos de carbohidrato, no sé, de la dona, por decirles algo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Esta dona o estas galletitas o estas masitas dulces se absorbieron muy rápido en un inicio porque tienen azúcar, ¿sí? Después con la insulina, posteriormente y probablemente varias horas después, llegue bien al valor, pero en el momento tienen mucho contenido de azúcar. Si encima yo tenía, no sé, supónganse que era una merienda, ¿sí? Y yo tenía 300, 320 de glucemia y encima me como esto que tiene azúcar, más elevada va a estar la glucemia al inicio cuando se absorba estas galletitas dulces o estas masitas dulces, ¿sí? Y después bajará, pero esos picos de glucemia que hago por la velocidad de absorción con la que entran estos carbohidratos, que es muy rápida, van a quedar en el cuerpo, como en la memoria de mi cuerpo, y ¿qué va a pasar? Cuando yo me hago la hemoglobina glicosilada, voy a tener valores altos. Digo, pero si yo cuento bien los hidratos, me aplico bien, y después viene el registro y permanentemente veo que consume estas cosas, ¿sí? A eso nos referimos con lo que decía Carlos, con el índice glucémico. Son alimentos que se absorben muy rápido, a gran velocidad, aumenta mucho la glucosa y cuando yo manejo bien el tema de conteo de hidratos, probablemente después me baje, pero si encima no lo manejo bien, probablemente me queden altas esas glucemias. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque el sistema de conteo de hidratos
no es para que yo ahora tenga permitidos permanentemente. Es justamente para las situaciones ocasionales donde se dio esa situación, o un día, no sé, es el día de la fritura, hicimos papas fritas para todos. No hay ningún problema con que coma papas fritas. Ese día por ahí, como le gusta, comer un poco más, pero no lo va a hacer todos los días. ¿Se entiende lo que digo? Entonces hay que tener mucho cuidado con que, bárbaro, yo ahora aplico el conteo, entonces lo único que me importa es contar bien lo que como. Por eso el título, ¿solo importa contar bien los carbohidratos? No, no es lo único que me importa. Además que acá lo que tenemos es un alto contenido de grasa de mala calidad, alto contenido en colesterol, alto contenido en grasas trans, alto contenido en grasas saturadas. A diferencia de a la izquierda, que tenemos otro tipo de granos, otro tipo de cereales, legumbres, tubérculos, ¿sí? Entonces, yo tengo otra calidad de alimentos acá, otra calidad de carbohidrato, con mayor contenido de fibra. La idea entonces es que preferentemente o en la mayor parte del tiempo tratemos de incorporar los que tenemos a la izquierda y en menor proporción los que tenemos a la derecha. Y si yo sé contar bien los hidratos, me entreno bien en eso, probablemente en esos momentos especiales cuente bien esto que estoy comiendo, que por ahí lo como en mayor cantidad que lo que como otra cosa habitualmente, entonces ese día no me va a pasar absolutamente nada. El problema es cuando yo tomo el control de hidratos para transgredir permanentemente. Eso le hace mal a mi cuerpo, esto provoca oxidación dentro de mi cuerpo y esto también produce más complicaciones a futuro y que probablemente sean más rápidamente. Entonces, de lo que terminamos hablando, en definitiva, son de hábitos saludables y desterrar aquellos hábitos poco saludables, ¿sí? Sabemos que el sobrepeso causa insulinoresistencia, ¿sí? Y mayores requerimientos de insulina, entonces eso hace que los controles glucémicos sean más difíciles. Yo no es que le tengo que tener miedo a la insulina, el problema es cuando me tengo que poner insulina de más porque permanentemente como más, como poco variado y como harinas muy refinadas o peor aún con azúcares agregados, ¿sí? Entonces provoca toda una situación compleja en el organismo que me lleva a peores controles glucémicos o más difíciles controles glucémicos. Pero por supuesto que hay momentos en las distintas etapas de los chicos donde tenemos que aumentar la insulina porque tienen mayores requerimientos, pero por una cuestión fisiológica, no porque permanentemente esté comiendo más cantidad de almidones o carbohidratos refinados y con agregado de azúcares, ¿sí? Porque además eso va a hacer que yo aumente de peso. Y eso hace también que mi composición corporal cambie, la grasita esté de más en mi cuerpo, esa grasita que está de más se empieza a ubicar en lugares donde no deberían estar y empiezan a hacer algunos grandes líos. Entonces, ¿qué factores son los que influyen en el aumento de peso en los niños, niñas y adolescentes con diabetes? La sobreinsulinización, sobre todo cuando consumo permanentemente todas estas cosas que necesitan de mayor cantidad de insulina. Cuando realizo colaciones innecesarias, yo les decía antes, no hace falta hacer siempre colaciones. Va a depender de los periodos de interingesta que hay. Si yo tengo mucho tiempo entre una comida y otra, bueno, la necesitaré. Si los niños son más pequeños, no pueden tener tantas horas sin comer, entonces ahí necesitaré colaciones. Va a depender de cada situación. La selección de alimentos poco saludables para tratar o prevenir las hipoglucemias, y esto es muy común y lo vemos en la consulta diaria también, que bueno, tengo hipoglucemia, entonces me como el alfajor, o a veces provocan la hipoglucemia para comer alguna golosina, y la verdad es que no es el mejor momento para comer una golosina, porque siempre una golosina, además de azúcar, tiene grasa, si es un alfajor tiene grasa. Si yo tengo una hipoglucemia, necesito salir rápido de esa hipoglucemia. Si mi alfajor tiene azúcar y además tiene grasa, ese azúcar no va a entrar tan rápido, ¿sí? Y eso es muy peligroso. Entonces, además de que si se siente mal, la verdad es que es poco probable que disfrute el alfajor, ¿no es cierto? Con lo cual es importante también educar en esto, ¿sí? Las hipoglucemias se previenen con otros alimentos y con otras estrategias, no con golosinas, ¿sí? No es acá es importante recalcar esto. Este es el famoso semáforo de alimentos, donde tenemos
un poco así rápidamente les cuento, que ya estuvimos hablando, cuáles son los hidratos de carbono de absorción rápida y en qué alimentos los encontramos, que están en rojo, el azúcar, mermelada, miel, productos de pastelería, galletitas, gaseosas, jugos, helado, golosinas, bueno, el alcohol, acá lo desestimamos. Los hidratos de carbono de absorción más lentas, que son los que yo prefiero que consuman preferentemente: pan, galletitas, harinas, cereales, legumbres, pastas, frutas, papa, batata, choclos, cereales para desayunos, y tenemos variantes de granolas donde no solamente están los copos, sino también tenemos algunos frutos secos, algunas frutas naturales, son geniales. Tratar de educar en que parte de estas harinas sean algunas más de línea de grano entero o integrales, y aprender a usarlas en distintas preparaciones, que no le cambie el sabor y sigue quedando rico igual. Y por supuesto tenemos la parte verde de este semáforo, donde tenemos alimentos ricos en proteínas, grasas y fibras, que no me van a influir tanto en lo que son los valores de glucemia, con lo cual estos los vamos a encontrar en carnes, huevos, quesos, verduras, leche, yogures descremados, crema, aceite, manteca, frutas secas, infusiones, pero algunas de ellas las tengo que consumir con precaución o en situaciones ocasionales. ¿Dónde hay hidratos? Esto es una de las primeras cosas que manejamos. ¿Sí? Acá tengo distintos ejemplos de platos, y son platos de mis pacientes que me envían al WhatsApp, que me envían al mail, ¿sí? Que vemos en la consulta. Entonces, eso también es importante. A veces no tienen ganas de anotar, entonces directamente nos sacan la foto, y que nos sirve mucho más todavía porque podemos visualizar mejor lo que come. Entonces vemos acá distintos platos. Por ejemplo, a ver, en el primero de la izquierda, ¿dónde ustedes reconocen hidratos? ¿Pueden identificar bien lo que hay ahí? En el primer Papa parece plato que hay, ¿no? Papa. hay papa, un poquito de papa. ¿Qué más hay acá? Bueno, lentejas. Lentejas. ¿Eso es un carbohidrato? Sí, que tiene un carbohidrato. Tiene carbohidratos. Las legumbres tienen carbohidrato y son geniales, porque en una legumbre tengo carbohidrato, tengo proteína y tengo fibra. Tengo todo lo que quiero que consuma una persona, ¿sí? Y no solamente lentejas, tenemos un montón ahora de legumbres dando vuelta, que inclusive ni siquiera hace falta remojarlas. Ustedes van al supermercado y encuentran latas de legumbres de todo tipo: garbanzo, poroto blanco, poroto negro, poroto colorado, de todo encuentran, ¿sí? Y es importante empezar a incluirlos en ensaladas. Acá hizo como un menjunje y también puso la lenteja con un poquito de papa. Fíjense en la variedad. Después tiene la verdura y la carne. Bueno, acá tenemos el guiso de lentejas. Acá abajo tenemos la pizza, la masa de pizza, por supuesto está hecha con harina, con lo cual acá tenemos carbohidratos, hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, acá tenemos abajo a la izquierda, se hizo un desayuno, una merienda, no sé qué, con una taza de leche, unos tostones acá que hizo con huevo revuelto, ¿sí? Fíjense en este desayuno, sale de lo tradicional y come rico, no es la infusión con tostada y queso blanco. Bueno, es importante reconocer al principio dónde tenemos carbohidratos: en el medio, en la fruta. Y todo esto nos va a llevar a mejores controles glucémicos, pero el control glucémico no va a depender, como les dije recién, solamente de que yo cuente bien los carbohidratos, sino también de la calidad de lo que estoy incorporando. Pero yendo ya más al tema de conteo de carbohidratos, que el objetivo siempre de implementar esta estrategia de tratamiento es mejorar los controles glucémicos, siendo consciente, como dijimos antes, de que ahora, porque cuento, no es que voy a comer cualquier cosa, ¿sí? Este es un método que me permite ajustar justamente la dosis de insulina según la cantidad de hidratos de carbono que voy a consumir en una comida. Por eso es importante reconocer qué cantidad de carbohidratos yo estoy comiendo en los distintos alimentos. Para eso nosotros, los profesionales, usamos distintas estrategias didácticas para que ustedes aprendan a contar los carbohidratos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que necesitamos saber para poder llevar a cabo el conteo de carbohidratos. Necesitamos conocer la cantidad de hidratos de carbono que hay en las comidas, necesitamos saber cuál es el sistema de insulinoterapia intensificada que van a usar, que esto por supuesto es indicación médica, pero antes de saber esto tengo que saber reconocer y contar hidratos, por supuesto. Y acá es bien importante, cuando implementamos este sistema, poder realizar correctamente el automonitoreo
con toda aquella información que les conté al inicio de esta presentación, que es lo que necesitamos nosotros tener, toda esa información, para ver cómo seguimos y ajustamos el conteo de carbohidratos. Entonces, para iniciar el conteo, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es la glucemia actual? ¿Qué planeamos comer? Si harán actividad física, porque si se va a mover o tiene justo gimnasia o va a hacer alguna actividad recreativa, bueno, yo puedo contar bárbaro los hidratos, pero voy a tener que bajar la insulina. Y eso también es indicación médica, que en cada situación se verá qué cantidad de dosis se puede bajar y dependiendo también de la intensidad de la actividad física que va a hacer, ¿sí? No es siempre lo mismo, ¿sí? A veces se baja la mitad, a veces se baja más de lo que cuentan, a veces se baja menos, depende de cada situación. Y también es importante poder reconocer que ha sucedido otros días que realizaron lo mismo, porque esto también es importante decirlo. Nos pasa habitualmente que los papás nos dicen, ayer comió lo mismo que hoy, ayer estuvo bien y hoy estuvo mal. Y no cambió absolutamente nada. Bueno, no cambió lo que comió, pero la glucemia, recuerden que no depende solo de lo que como y de si me aplico bien la insulina. Depende de muchas otras variables que lamentablemente nadie puede manejar. Depende del estado anímico, depende si está incubando alguna, no sé, alguna situación, un resfrío, si, no sé, le cayó mal algo, si está triste, si está estresado. Va a depender de muchas cosas, ¿sí? Los que no tenemos diabetes, no nos damos cuenta de esto porque nos estamos midiendo. Me peleé con mi jefe y estoy alterada, estoy estresada y seguramente me sube la glucemia, ¿sí? Pero no me lo estoy midiendo. Pero son situaciones de estrés que también modifican los valores de glucemia. Por eso es que si yo 2 días seguidos hago lo mismo, probablemente puede pasar que la glucemia o el control glucémico no sea el mismo. Entonces, en esos casos, paciencia, reevaluaremos y veremos qué es lo que pasó específicamente ese día. Por eso también a veces lo necesitamos en el automonitoreo. Acá le pasó tal cosa, acá tuvo prueba, nos anotan, acá se peleó con la novia, con el novio. Bueno, nada, necesitamos saber esas cosas también para entender mejor qué pasó y para poder definir también las unidades de insulina que necesitarán. ¿Qué estrategias les damos para que podamos implementar el sistema de conteo de carbohidratos? Bueno, hay muchas estrategias, cada uno con su librito acá, ¿sí? No hay algo estipulado, estructurado, cada uno tiene sus propias herramientas, cada uno de los profesionales nos armamos nuestras propias herramientas, vemos alguna otra herramienta de otra opciones o de otro lado que provengan de otro lado que le pueda servir, ¿sí? Entonces armamos listados de composición química de alimentos si se las llevan, tablas de equivalencia de intercambio. Después cuando termine la presentación les voy a mostrar un ejemplo, lectura de rótulos de alimentos, les enseñamos a leer los rótulos y cómo interpretar el contenido de carbohidratos de los rótulos, tarjetas con imágenes, réplicas de alimentos, atlas de alimentos, como pueden ver acá, y les muestro fotos de los alimentos, imágenes para que puedan identificar ahí qué cantidad de hidratos de carbono hay en esos distintos ejemplos de platos, ¿sí? Sitios web, algunas apps que también hay dando vuelta por ahí y tenemos que corroborar para ver si están bien diseñadas y si realmente le va a servir, porque a veces son herramientas que son muy fáciles de usar, pero a veces hay que ver el diseño y la información que tiene metida esa app. Entonces, ojo con esa información también, ¿sí? Pero tenemos muchos materiales, herramientas y estrategias que les ofrecemos en general para que ustedes puedan implementar y llevar a cabo el conteo y aprenderlo. ¿Esto se aprende de un día para el otro? No, vuelvo a repetir, ¿sí? Esto nos puede llevar muchísimo tiempo y muchas personas más, pero no hay que frustrarse. Hay que ser constante, hay que tener buena predisposición, hay que hacer la tarea y en algún momento, cuando se quieran acordar, lo están implementando, lo están interpretando, que eso es lo más difícil, y mejoraron los controles glucémicos. Acá tenemos algunas estrategias para conteo, entonces yo tengo el atlas de alimento y les muestro acá con esta cantidad de fideo seco, cuando lo cociné,
ocupó esta parte del plato, entonces acá más o menos tengo 50 gramos de hidrato, porque no ocupa casi todo el plato. Acá pasa lo mismo. Con estos fideos, fíjense que este sí, está más lleno este plato, entonces acá tengo más cantidad de hidrato. Es un plato que no solamente está lleno, sino que hay montañita, ¿sí? O sea, no es que está chatito a ras, sino que además de una montaña de fideos, por eso tengo mucha más cantidad. Acá abajo tengo un puré de papa que ocupa medio plato, acá tengo más o menos 40 gramos. En esta imagen tengo esta compoterita de ensalada de frutas, tengo 20 gramos. Bueno, vamos viendo con imágenes y a ustedes les queda mucho mejor plasmada cuando tienen una imagen de una proporción de un alimento con contenido en hidratos, digamos, en un plato o en una foto, les queda mejor, que a veces nos pasa, que tenemos mejor memoria visual y aprendemos mejor de las imágenes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el bolo de insulina que me voy a poner antes de la comida, cuando yo ya estoy más entrenado en todo este manejo, en todas estas estrategias? Bueno, por supuesto que vuelvo a repetir, tengo que saber cuál es mi glucemia antes de comer. Esto es algo que es dato, por supuesto, del médico. El médico es el que va a indicar cuál es su factor de sensibilidad y el ratio que se va a aplicar en cada paciente, pero rápidamente les explico, esto tiene que ver con las unidades de insulina que bajarán determinada cantidad o miligramos de glucosa, y el ratio tiene que ver con la cantidad de insulina que me voy a aplicar para metabolizar X cantidad de gramos de hidrato. Por ejemplo, acá, este es un ejemplo nomás, generalmente en los prepubres o adolescentes pueden necesitar aplicar una unidad de insulina cada 15 gramos de hidrato que como. Pero tengo que aprender a identificar la cantidad de hidratos que como para poder hacer y aplicar esta relación, ¿sí? Algunos aplican una unidad cada 10 gramos, otros aplican una unidad cada 20, los más chiquitos una unidad cada 30 gramos de hidrato que comen. Bueno, eso es nuevamente indicación médica, pero va variando a lo largo del tiempo. En un mismo niño, niña, adolescente, si empezó desde chiquito con la diabetes, va a tener un ratio distinto cuando es más chiquito que cuando es escolar y que cuando es adolescente. En el mismo niño se va modificando el ratio a lo largo de la vida. Y eso lo vamos viendo con los controles glucémicos. Y por supuesto, tenemos que hacer ajuste de la insulina según la actividad física. Yo cuento el hidrato, identifico cuánto me tengo que colocar por comida, identifico cuánto me tengo que colocar por glucemia, pero voy a hacer actividad. Entonces acá también, nuevamente, es indicación médica que cuando haces este tipo de actividad, y ya lo vimos anteriormente o lo notó anteriormente, que es muy sensible a la actividad, bueno, de lo que contaste te pones la mitad, por ejemplo, ¿sí? O de lo que contaste te pones 2 unidades menos o X cantidad menos. Eso es indicación médica, pero es importante que ustedes también aprendan a interpretar esto, ¿sí? No es lo mismo. Si yo estoy un domingo en mi casa con el tiempo horrible, que llueve y lo único que voy a hacer es tirarme en el sillón a mirar películas, entonces ahí, por supuesto, no tengo que hacer ningún ajuste ni tengo que descontar insulina, si yo voy a ir a salir a caminar, a andar en bicicleta, voy a andar en patines, etcétera, ¿sí? Es muy artesanal para que sepan. Solo importa contar bien los hidratos nuevamente. No, acá tenemos las mismas imágenes que vimos antes y fíjense acá arriba, acá tengo 2 pancitos que tienen la misma cantidad de carbohidratos. Los 2 tienen la misma cantidad, pero ¿es la misma calidad? No, habíamos dicho, si yo tengo una preparación o una masa que es más de grano entero, que es más de harina integral, como es el caso de este pancito negro, va a tener la misma cantidad de carbohidrato que este miñoncito que tengo a la derecha, pero el pancito negro, los hidratos de este pan negro se van a absorber más lento que los hidratos de este pan blanco, ¿sí? Por eso lo tenemos a cada uno en el lugar donde corresponde. El pan negro con los granos, legumbres y tubérculos, y el pan blanco con el grupo de harinas refinadas. Factores que influyen en la rapidez de absorción de los carbohidratos, ¿sí? Esto es importante y un poco para traer a colación lo que nos comentaba Carlos anteriormente sobre el índice glucémico. Dijimos, el índice glucémico es la rapidez con la que se absorbe un carbohidrato de un alimento y cómo impacta en mi glucemia. O sea, aumenta rápidamente, aumenta más, aumenta menos, ¿sí? Entonces, hay algunas estrategias
que es importante reconocer más allá del conteo de carbohidratos para hacer que esos carbohidratos se absorban más lento, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el ejemplo de la banana, que puede pasar con cualquier fruta. Más madura es la fruta, más madura en este caso es la banana, más rápidamente se va a absorber porque esos azúcares se predigieren, son más fácilmente atacados por nuestras enzimas digestivas y digamos, a medida que tienen más maduración, tienen mayor concentración de azúcares. Con lo cual, esta banana que está al final se va a absorber más rápido que las que están más adelante, ¿sí? Pero esto pasa con cualquier fruta. Acá tenemos un yogur con una granola, que no solamente tiene copos de cereales, probablemente tiene frutos secos, semilla, alguna fruta desecada, no sé, un poquitito por ahí tendrá de pasas de uva o alguna fruta desecada, que un poquito podemos ponerla, pero tenemos bastante contenido en fibra, así que está genial porque acá tenemos hidratos de carbono en los cereales, en los copos de cereales y en el yogur, pero se van a absorber más lento gracias a la fibra de los frutos secos, la fibra de las semillas. Si le pongo un poquito de fruta fresca también tengo fibra y voy a tener una mejor calidad de carbohidratos y se va a absorber más lento que si me como un yogur solo con copo de cereales blancos refinados. El método de cocción, ¿sí? Si yo voy a hervir unos fideos, voy a hervir un arroz o una papa, bueno, lo que a veces les sugerimos es que lo hagan con más anticipación, con bastante anticipación, para que no se tenga que cocinar y comer inmediatamente apenas la termine de cocinar, porque ahí las estructuras de los almidones que forman parte de estos alimentos se absorben, se digieren más rápidamente, ¿sí? Como el caso de la banana madura, se digieren más rápidamente. Entonces, hay una estrategia muy buena que es cocinar con anticipación, no es que es el día anterior, ¿sí? Un rato antes, con anticipación, el fideo, el arroz, la papa, dejarlo enfriar y al momento de comer lo recaliento un poco, le doy un toque en el microondas o lo calentamos un poco y ahí lo voy a consumir. ¿Qué logré yo ahí con este procedimiento? Logré que las estructuras de esos almidones en el momento en que se enfrió vuelvan a tener su estructura anterior, la del inicio, ¿sí? Cuando era más compleja. Entonces, cuando yo lo caliento, no vuelven a esa estructura simple cuando lo termine de cocinar. Queda una estructura un poquito más rígida, un poquito más compleja y hacen que esos hidratos se absorban más lento. Entonces, una buena estrategia, sobre todo para lo que son las pastas. Y aquellas variantes que tenemos donde los platos son más variados, tienen mayor cantidad de ingredientes, sobre todo con mayor aporte de fibra, en la variedad que yo tengo en el plato, voy a disminuir el índice glucémico, voy a disminuir la velocidad con la que se absorbe ese carbohidrato. Y una estrategia muy buena también es poner un poquito de jugo de limón o vinagre a las preparaciones, porque esa acidez también hace que la absorción de ese carbohidrato sea más lento. Entonces, volviendo a esto, ustedes tienen estas imágenes. ¿Cuál me conviene? Me dirán. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál me conviene consumir? Son las mismas fideos, las mismas pastas, pero en distintas situaciones. ¿Cuál les parece que les conviene mientras me tomo un poquito de café? Si alguien quiere responder, se puede habilitar el micrófono. Claro. ¿Alguien más que quiera hablar además de Carlos? Tenemos algunas preguntas en el chat, así que si querés cuando terminamos, te las voy leyendo. Tenemos 3 preguntas. Dale. ¿Alguien Bueno, quiere contestar? nadie me va a hablar. ¿Alguien se habilita? Respondo si quieren, pero bueno, me da la impresión que es la que tiene más colorido, más verduras y más, más oferta en colores y en variedad de verduras. Genial. ¿Tu nombre? Verónica. Verónica, mucho gusto, Verónica. Bueno, muy bien, eso es lo que pretendía que digan. Tengo más colores, ¿sí? Tengo más variedad de alimentos. Es el mismo fideo, pero fíjense en la diferencia. Y además, lo otro importante acá entender es que yo, si me como este fideo blanco, este arroz blanco,
o esta pasta blanca sola, probablemente con un poquito de queso, un poquito de aceite, pero blanco, no solamente es monótona, sino que esto no me va a provocar tanta saciedad como en las imágenes de la derecha, que tengo las mismas porciones, pero con mayor variedad, con mayor cantidad de fibra, con mayor cantidad de colores. Esto va a hacer que yo tenga más saciedad, porque además tengo fibra, y la fibra hace que yo tenga más saciedad más rápido, es decir, que más rápidamente diga, no quiero comer más, ¿sí? Y además tengo mejor calidad, por los colores, con propiedades antioxidantes, con fibra, que eso tiene mucho beneficio para el intestino, porque además hace que mi carbohidrato se absorba más lento, mejores controles glucémicos, mayor aporte de vitaminas, de minerales, un montón de beneficios, ¿sí? Por esto que comenta Verónica, que tengo más variedad de colores, más variedad de vegetales y es mucho más colorido. Muy bien. Por último, como para ir ya finalizando, ¿sí? Esto bien rápidamente porque tiene que ver con el conteo de carbohidratos. Siempre les damos las estrategias o las herramientas para que ustedes aprendan a contar hidratos, pero también es importante porque, por supuesto, en un folleto no se pueden poner todos los alimentos que contienen hidratos, y es mucho más sencillo que de los productos o de aquellos productos que tienen contenido en carbohidratos, ustedes puedan identificar qué cantidad de carbohidrato me aporta, no sé, por ejemplo, esta galletita, ¿sí? No tengo conflicto de interés, yo no tengo nada que ver con lo que es bon, pero bueno, era para ponerles el ejemplo, ¿sí? Entonces, a ustedes les va a decir, por ejemplo, acá abajo está el rótulo de esta galletita. Les dice, 5 galletitas, que corresponden a 31 gramos de galletitas, son 5 galletitas o 5 unidades de galletitas, que sería la porción. Fíjense acá abajo que lo señalé en rojo, tiene 22 gramos de carbohidrato, ¿sí? Entonces, si mi niña, adolescente se come 5 quebón, está consumiendo 22 gramos de carbohidrato. Si se comió 7, tendrá que hacer un proporcional, ¿sí? Si 5 son 22, 7 serán algo así como 30 gramos más o menos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es importante o qué es lo que yo les quería dejar acá como mensaje con respecto a las lecturas de etiquetas? Primero, que es importante mirar este rótulo y saber leerlo. ¿Qué información me da el rótulo? En este caso, lo único que me importa es el contenido de carbohidrato para poder contarlos. Esta cantidad de carbohidrato que me está informando el rótulo corresponde a 5 galletitas en este caso, ¿sí? Porque el rótulo siempre me informa la composición de nutrientes por porción. Las galletitas pueden tener distintas porciones, en este caso informa la composición para 5 galletitas, pero puede tener para 3, puede tener para 8, no sé, depende el producto, ¿sí? Y así sucesivamente con cualquier producto. Por porción me fijo qué cantidad de carbohidratos tiene la porción de ese producto. Si yo como más o como menos de esa porción que me indica el producto, tendré que o restar o sumar más cantidad de carbohidrato según la porción que yo estoy consumiendo. ¿Se entendió esto de rótulo? Sí, perfecto. Bien. A modo de conclusión, para ir finalizando, entonces, el plan alimentario sabemos que es uno de los pilares de la educación en diabetes. Trabajar en la adherencia a una alimentación saludable les va a permitir un mejor estado de salud físico, social y también emocional. No hay evidencia de que la restricción de alimentos y productos con cantidades moderadas de azúcar contribuyan a un mejor control metabólico de estos pacientes. La educación alimentaria tiene que ser continua y debe involucrar a toda la familia. Eso, por supuesto, nos involucra a nosotros, pero es importante que ustedes lo sepan porque siempre es importante que ustedes traigan dudas a las consultas, porque para eso son las consultas, no es solamente para que los pesan, los miden y les miden la glucosa, sino para que ustedes puedan aprender cada vez más cosas sobre la diabetes y cómo estar mejor. Es fundamental respetar el apetito y la saciedad de los niños según su etapa de crecimiento, y los regímenes intensivos de insulina basal bolo, que es el famoso conteo de hidrato con tratamiento intensificado. Por supuesto que está comprobado que permiten una mayor flexibilidad, ajustando la dosis de insulina según la cantidad de hidratos que consuman en las preparaciones. Sin embargo, la regularidad en las comidas y rutinas de alimentación
son fundamentales para el logro de un buen control metabólico, ¿sí? De todo esto que estuvimos hablando, que no solamente nos importa contar bien hidratos y saber identificar los hidratos, sino que van más allá del conteo de hidratos y de los controles glucémicos. Y ahí terminé. Muy bien, excelente, súper Bueno, claro todo. ¿Dejo de compartir? Sí, como quieras. Ahí está, perfecto. Bueno, si voy a te hacer un parece. comentario, un Sí, minutito. sí, por Para supuesto, cerrar. doctora. Sí, Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, la doctora Trifoni Liliana, quien les habla. Un comentario que quiero hacer en función de que nos focalizamos muchísimo, si bien debe haber, escuchando aquí en el auditorio, quizás pacientes con diabetes tipo 2, nos enfocamos fundamentalmente en la diabetes tipo 1 que predomina en infancia y adolescencia y que puede estar en cualquier edad. La indicación es un poco más precisa en función de focalizarse en la cantidad del carbohidrato. En los niños y en aquellos pacientes insulinizados, a diferencia del adulto con diabetes tipo 2 que recibe no siempre insulina, sino otro tipo de medicación. No existen dietas, no propiciamos, como hay muchísima información, en las etapas de crecimiento, en la infancia y adolescencia, dietas restrictivas, dietas con 0 hidrato de carbono, dietas cetóxicas, como se escucha en la actualidad, son contraproducentes para el desarrollo, la evolución del niño y para la carga de la enfermedad, con lo cual me parecía muy importante, como dijo Patricia, no hablamos de dieta, sino de plan alimentario. Y el plan alimentario es igual tanto en el paciente con diabetes tipo 2 como tipo 1. Uno tiene que respetar el valor calórico total y evaluar el estado nutricional del paciente. Si el paciente es normopeso, si tiene déficit de peso o si es un obeso. Las calorías totales son las que nos van a indicar la calidad y distribución de los nutrientes. Y para cerrar, sí quiero recordarles, como mostró Patricia, el famoso plato. Cuando nosotros distribuimos los macronutrientes, tenemos un porcentaje fuente de energía más importante que son los hidratos de carbono. Cuando por temor a que suba la glucemia, por temor al incremento de peso, por mala interpretación de algunas definiciones, restringimos un macronutriente, retiramos los carbohidratos, probablemente dentro del plato se va a correr otro macronutriente. Y estas son las proteínas que a veces dan más saciedad. Entonces el paciente recibe una dieta con alta carga proteica, con alto contenido probablemente de ácido úrico, con alto contenido de colesterol, y con un perjuicio muy grande, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, para lo que es la función renal, la sobrecarga proteica. En función de que le tienen miedo al carbohidrato, incrementan la sobrecarga proteica y en continuación la sobrecarga grasa. Bueno, un poco era para poner un poquito de énfasis a eso y respondemos las preguntas. Gracias. perfecto. Te leo, tenemos una consulta que dice, ¿qué diferencia de carbohidratos tiene la papa cocinada al horno, hervida o frita? Sí, la papa cocinada al horno también va a depender si la cocinamos con cáscara o sin cáscara, ¿sí? Si cuando la cocinamos con cáscara, que la tenemos bien lavadita, la cepillamos y ahora como que hay muchas comidas gourmet donde se cocinan con cáscara, conservamos más su aporte de fibra. Y la cocción, el tiempo de cocción de los alimentos, en este caso de una papa, también va a influir en la velocidad de absorción. Si yo la puse en el horno y se recontra cocinó y cuando la voy a pinchar se me desarma, es que está hipercocida, no la voy a tirar, por supuesto, pero sí tengo que entender que en ese caso se va a absorber más rápido. Y a lo mejor si yo la cocino con anticipación, como les contaba antes, bueno, la dejo enfriar y después la puedo calentar un poquito y la como. Y ahí tiene un mejor efecto en la velocidad de absorción, lo que es la papa al horno. En el caso de la papa frita, ¿sí? Lo que tiene, más allá de la cocción, por supuesto que como tiene un medio graso, hay un ingrediente más, hay un ingrediente extra que hace que la absorción sea más lenta, por supuesto. De hecho, nos pasa en algunos pacientes, que no es el tema de esta charla, pero es mucho más complejo en realidad todavía, por eso les digo que el conteo es muy complejo, donde vemos que cuando consumen muchas preparaciones con alto contenido en grasa,
con carbohidratos, que además van acompañados con alto contenido en grasa, como son frituras, y esto se consume permanentemente, y se colocan la insulina inmediatamente antes de comer, bueno, no están a la par el efecto de la insulina con el momento en que se absorbe ese carbohidrato rico en grasa, porque tiene tanta grasa, cuando son muy altos en grasa, que la absorción es muy lenta, ¿sí? Y como es tan lenta, no se encuentra con el pico de insulina que ya tiene que empezar a actuar. Entonces a veces nos pasa que posteriormente vemos las hiperglucemias, porque se absorbió tan lenta esa papa frita de tanta grasa que tiene, que la hiperglucemia estuvo mucho después porque ya pasó el efecto de la insulina. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, aquellos alimentos que se cocinan con fritura o que tienen alto contenido en grasa, bueno, hay que entender que puede pasar que se absorben lentos, por supuesto, pero a veces tan lentamente que la hiperglucemia puede ocurrir muchas horas después de lo que uno espera. Todo lo que es fritura, de todas maneras, no es que está contraindicado, ¿sí? Más allá de este efecto de que se absorbe lento. Recién decíamos, y yo quiero que los hidratos se absorben lento. Bueno, pero eso no significa que ahora tengo que comer fritura todo el tiempo porque se absorbe lento, sino que también me importa la calidad de lo que como, las calorías de lo que como. Si yo someto una papa a fritura y permanentemente estoy comiendo fritura, voy a ingresar también más calorías, ¿sí? Y además, esas frituras, dependiendo también cómo estén hechas, probablemente si se hacen en casa sean un poco más saludables que si se adquieren desde afuera, porque yo estoy usando aceite nuevo y probablemente ese aceite no está hiperquemado como en una casa de comida rápida, ¿sí? Entonces va a ser de mejor calidad, puedo inclusive mejorar la estrategia para hacer una mejor calidad de fritura. Pero son situaciones en que uno las maneja en forma opcional, como en cualquier niño, niña o adolescente, ¿sí? ¿No? A todos les voy a decir, bueno, podés comer todos los días fritura porque se absorbe más lento. No, esa no es la cuestión. Ok, Joaquín nos pregunta, entiendo que esto debe tener que ver con lo que dijo la doctora Trifone recién, para diabetes tipo 2, pregunta. Entiendo que debe tener que ver con eso, ¿no? Me refiero ¿Cuál a es la pregunta? dice para diabetes tipo 2, esa es la pregunta. No sé, Joaquín, si querés habilitarte el micrófono y querés ampliarnos tu Debe pregunta. referir al plan alimentario, si la diabetes tipo 2. Claro, La diferencia, a ver, entre, es el valor calórico total y depende del estado nutricional del paciente, las condiciones del paciente y el control metabólico, ¿no es así? Entonces, en función de eso, se hace la distribución alimentaria. No hay una dieta restrictiva específica, salvo peculiarmente la diabetes tipo 2 se suele acompañar de trastornos de los lípidos o colesterol elevado o ácido úrico elevado o hipertensión, que hacen que la dieta peculiarmente sea hiposódica o restrictiva en sodio, restrictiva en grasas y de otra particularidad. Pero en realidad no hay una dieta. El índice glucémico es lo mismo para el paciente que padece diabetes tipo 1 que el que padece de diabetes tipo 2. Los carbohidratos, como explicó la doctora, las modalidades de cocción, la asociación con fibra y sus defectos son iguales tanto para el paciente con diabetes tipo 1 como para el diabetes tipo 2, porque todos van a conducir a un valor de glucosa en sangre que tiene que ser el más controlado posible con el tratamiento farmacológico que recibe, obviamente. No sé, Pato, si querés agregar algo, Patricia. Sí, Perdón. yo quería agregar, Joaquín, que ahora se me ocurre también esto, que es importante marcarlo, que en la diabetes tipo 2 también es importante el orden de comidas, porque el diabético o el paciente con diabetes tipo 2 no es que no tiene nada de insulina en su páncreas, tiene un poquito, ¿sí? Entonces, ese poquito que tiene hay que tratar de optimizarlo, por eso tiene otro tipo de tratamiento. Pero para optimizarlo es importante comer ordenado, ¿sí? Si yo hago desayuno, almuerzo, merienda, cena y en el medio no estoy picoteando permanentemente, voy a permitir que ese páncreas trabaje cuando como, que sería en estas 4 comidas, y en el medio, digamos, cumple otra función y no está sobrecargándose, ¿sí? Produciendo insulina. Ahora, cuando yo estoy picoteando permanentemente o salteo, que esto lo trabajamos mucho con los niños que tenemos, niños con diabetes tipo 2, cuando hay
transgresiones en el tema del orden de comidas, que saltean comidas permanentemente, o peor, a veces hacen ayunos muy prolongados, ¿sí? Saltean comidas y además hacen ayunos muy prolongados. Ninguna de las dos situaciones nos conviene, ni que esté picoteando permanentemente porque todo el tiempo está produciendo y estimulando la producción de insulina y se le va a terminar agotando definitivamente, o que esté con ayunos muy prolongados, porque si está con ayunos muy prolongados, cuando va a comer, probablemente va a comer más de lo que necesitaría comer en una situación normal. Entonces va a producir también mucha cantidad de insulina porque va a comer mucho más porque está muerto de hambre, porque hace muchas horas que no come. Entonces ninguna de las dos situaciones nos viene bien en este tipo de personas, ¿sí? Sea un niño o sea un adulto. Esto es válido para todos. El orden de comidas es fundamental acá para todos. En el diabético tipo 1, porque va acorde con la insulina que se coloca antes de cada comida, y en el diabético tipo 2, porque lo que necesitamos es justamente que no esté estimulando permanentemente la producción de insulina fuera del horario de comidas principales. No sé si pudimos despejar tu duda. Perfecto. Buenísimo. La última pregunta que tenemos por el chat dice si puede un niño diabético tener un buen tratamiento que cuide su salud sin hacer conteo de hidratos. La pregunta del millón, Patricia. Vamos. ¿Contesto yo? Sí, por supuesto. Te damos la palabra, Yo te te pasamos apoyo. la palabra. La palabra. Yo te apoyo Sí, después. a ver, nosotros no implementamos el conteo de hidratos en todos los pacientes. Vamos viendo cada situación. Este ejemplo que les daba antes durante la presentación. Si yo hago bien el conteo, entonces ahora puedo comer cualquier cosa, la cantidad que quiera, total, me pongo la insulina y lo sé hacer bien, ¿sí? Y eso va a ser perjudicial por otro lado. Va a terminar ingiriendo otra calidad de nutrientes, produciendo prooxidación, alterando más todo lo que es el aspecto metabólico, y aunque sus glucemias estén bien cada vez que se aplica la insulina, va a tener otros efectos, digamos, o complicaciones producto de la calidad de nutrientes que está ingiriendo, por alto contenido de grasas, azúcares, etcétera, ¿sí? Entonces, en esos pacientes que vemos que son muy transgresores, la verdad que no nos conviene. Y en aquellos pacientes que, digamos, no se sienten preparados para llevarlo a cabo, nos pasó de implementarlo y después volvimos todo para atrás, porque no tuvo adherencia, porque no sé, no se enganchó, no lo pudo aprender, le resultó muy difícil, se estresó más. Bueno, volvemos al tratamiento anterior, al tratamiento más convencional, digamos, ¿sí? Y por ahí con ese funciona mejor, porque lo entiende mejor, porque lo aplica mejor o lo puede respetar mejor. Entonces, cada familia es un mundo, no es necesario, aunque las guías nos recomiendan que preferentemente implementemos el conteo de hidratos y el tratamiento intensificado, bueno, no a todos los resulta, ¿sí? Nosotros en nuestra población, donde tenemos muchas situaciones que van más allá de la diabetes, con muchas complejidades, sobre todo sociales, nos complica mucho a veces tener que implementarlo, ¿sí? Porque el nivel educativo de los papás no es el adecuado, entonces eso cuesta mucho cuando no hay un buen nivel educativo desde la familia que haga el soporte, porque esto tiene que estar muy monitoreado por la familia cuando el niño lo implementa, porque no lo sabe hacer, porque se equivoca permanentemente, bueno, y por un montón de situaciones, ¿sí? No es el método apto para todo el mundo. Se ve cada situación en particular, y lo otro importante es si tiene el acceso a los materiales que necesitamos para que se monitoree constantemente. Si no tienes el acceso a eso, tampoco lo podemos implementar, porque no va a tener cómo controlarse. Mayor número de tiras, por ejemplo. Yo creo que esto tiene que ver con lo que dijimos en la charla anterior, quizás muchos no escucharon, que el tratamiento no se discute, el tratamiento tiene que ser intensificado, y el esquema llamado basal bolo, una insulina lenta, y las insulinas preprandiales, tienen la finalidad de remedar o tener una analogía por excelencia con la secreción normal en un individuo. Como bien dice Patricia, muchas veces no podemos hacerlo, tenemos que contemplar la situación particular, y lo que muchas veces se hace es, y que se logra cuando la familia hace el debut de la enfermedad, es ordenarse con las comidas. Analizamos cómo se alimenta la familia, la ordenamos, le mejoramos su calidad,
y muchas veces somos nosotros los artífices de ese conteo. Es decir, estimamos cuánto en promedio aproximadamente come el niño en su desayuno y merienda y en su almuerzo y cena, y dejamos un estimado de conteo de hidrato de carbono fijo, es decir, un valor de insulina fijo por lo que va a comer para que a la familia le resulte más fácil, como facilitador, llegar a comprender esto. De todas maneras, la teoría actual, moderna del tratamiento de la diabetes, es tener educación alimentaria, conocer los macronutrientes, como bien dijo Patricia, y hacer estimación del hidrato de carbono, estimación del plato, para que esto disminuya de alguna manera la carga de la enfermedad, de la diabetes, que es de alguna manera devastadora para la familia, para el paciente, en todas las edades. Así que es un estimado, si no lo hace el paciente, lo hacemos nosotros, y bueno, como correlato final lo que acaba de comentar la licenciada, que las condiciones a veces socioeconómicas no le permiten acceder a una calidad de atención médica a todos los pacientes por igual, porque no disponen de los elementos necesarios. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No sé si hay más preguntas. No, por el chat no tenemos más preguntas. Bueno, ¿No? si les parece bien, podemos dar por finalizada la reunión. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, a las profesionales sobre todo, muy claro todo. Y les recuerdo que siempre que quieran hacer alguna consulta o, bueno, por estos temas o por otros temas, nos pueden escribir al mail de actividades@oslpasteur.com.ar y que les vamos a estar respondiendo a la brevedad. Muchísimas gracias nuevamente y muy buenas noches para todos. Bueno, Gracias, buenas gracias a todos noches. por estar. Adiós. Gracias, adiós.